Ok. Bueno, aquí estamos con voz así media sensual porque estamos medio enfermitos, pero no queríamos dejar que pasara más tiempo sin hablar sobre el tema de dónde está Dios en la tragedia, cogiendo, ¿verdad?, esta noticia devastadora que pasó el 4 de julio en Texas, en un campamento juvenil, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando sobre eso, dónde está Dios en la tragedia. También recordando momentos que Puerto Rico ha pasado de inundaciones. Recuerdo en el 1985 la tragedia de Mamelle. Correcto, hace Sí, 40 años. o sea, eso al sol de hoy, eso es recordado. Eh, Recuerdo que hace 2 semanas estábamos por Guabate y había un familiar que nos lo recordó, que nos dijo que tenía familia que nunca recuperaron los cuerpos, que más triste que, ¿verdad?, que la situación que pasó, que es triste, también es para ellos. Aumenta la tristeza cuando no Eso, pueden ver eso, es la el palabra cadáver correcta. Ajá. de su ser querido, ¿no? De no encontrar el cuerpo y no poder hacer ese cierre, ¿verdad? Así que nada, vamos a estar hablando de eso hoy, aquí en Un Diario Abierto con Samasli. Recuerda darle like, darle share si te gusta, y suscribirte también si no lo has hecho. Así que nada, vamos a empezar. ¿Qué tienes por ahí, Xavier? Hasta esta mañana 111 muertes y 161 personas desaparecidas, hasta esta mañana a las 7 aproximadamente. ¿Por qué Dios permite estas tragedias? Esa es la gran pregunta. Entonces, saqué esto de un artículo de Jim Denison que está bien ligado. Él es el autor de First 15, los primeros 15 minutos, un devocional. Yo lo hago a diario. Y él tenía gente que conocía al líder del campamento, Mystic, que ya tenía 41 años ese campamento, un campamento de jóvenes. Era un hombre cristiano devoto al Señor y murió tratando de rescatar jóvenes de su campamento, y su esposa por 41 años estaban liderando ese campamento que había sido de bendición por muchas décadas a muchas personas, a muchos jóvenes. Y se acostaron tranquilitos el viernes 3 de julio, el jueves, y el viernes amanece esa ráfaga de lluvia repentina, descomunal, que arrasó con las vidas de ellos y las vidas de muchos. Y dejó a la nación americana aturdida, como en shock, porque es algo como pasó cuando en la discoteca hace poco en República Dominicana, ese tipo de tragedia así súbita, repentina, que uno no espera. La situación de Mameyes aquí en el 85, unas inundaciones me acuerdo que hubo para el 92, más o menos, 91, 92 creo que fue, que también cerca aquí en Río Chiquito, que murió la esposa de un entrenador del equipo de Ponce. También hubo un tsunami, no me acuerdo en qué año fue, que devastó parte de... Creo que se hablaba mucho porque cogió escuelas de niños elementales. No, realmente no recuerdo ahora bien en qué área fue, pero recuerdo también de ese tsunami que también se hablaba mucho por la pérdida de muchos niños. Que eso, ¿verdad? Obviamente toda vida es valiosa, pero por alguna razón cuando hablamos de niños es como que nos caiga más. Tú leíste una expresión que dijo el de Denison Forum, que era que el ataúd de los niños Era el más pesado. era el más pesado, porque es que, no sé, o sea, es fuerte. Duele más porque esa vida no se desarrolló, no... La ternura también de un niño. Sí, Sí. y había hay una promesa de lo que pudo haber sido. Sí. No es lo mismo una persona mayor, sí, duele porque es una vida creada en imagen y semejanza de Dios, pero quizás una persona así, una persona que ya tiene una edad avanzada, pues uno sabe que dio su potencial y vivió y aportó lo que iba a aportar, y pues uno, pues caramba, se disfrutó a esa persona, le sacó el jugo, esa persona le sacó el jugo a la vida, especialmente si es cristiano, obviamente muere con esperanza, pero un niño, pues te queda con ese dolor de lo que pudo haber sido, de lo que no disfrutaste, la ternura,
de ellos es Sí. más desgarrador en ese sentido. Definitivo. Por eso es que le decía el comentario que el ataúd más pesado es el ataúd de un niño. Pues él compartió un artículo de por qué Dios permite estas tragedias y habla de lo que es el camino racional. Y toca 4 puntitos aquí bien interesantes que los vamos a ir compartiendo poco a poco. La primera es que si Dios es el ser supremo, como dice Apocalipsis 4:8, que los ángeles estarán diciéndole santo, 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 3 veces santo, viendo la santidad de Dios que es perfecto, sin mancha. Y en el 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú eres el creador de todo, el ser supremo. Las circunstancias no pueden hacerlo, ni más ni menos de lo que Él es. Y eso es bien importante entenderlo, aunque uno no lo sienta. Es como que se le fue de la mano a Dios, donde estaba el Todopoderoso. Y dice el Salmo 29, 10 y 11 que Jehová gobierna en el diluvio. En el diluvio Dios reina. Aunque hay diluvio y hay tragedias como esta, que uno no tiene explicación humana, la Biblia dice, y el caminar de cristiano es por la fe, de que Dios gobierna. No es que Dios le gusta, es que estamos en un mundo caído y Dios permite estas cosas por la maldad del hombre, que es un mundo, por ser un mundo caído. Claro, en este caso no tiene que estar relacionado a que ellos eran peores, al contrario, eran niños, o sea... Es que al vivir en un mundo caído van a pasar cosas. Tú sabes que hay a gente le pasan cosas malas a gente que, porque nadie es bueno, de acuerdo a la Biblia, pero a gente que no son... no son unos bandidos, que no son gente que está... que sean unos criminales, ese tipo de cosas. No necesariamente, por ser parte de estar en un mundo caído. La maldad y la tragedia le ocurre al impío y le ocurre al justo. Pero también hay algo, ¿verdad?, que quería mencionar, que es el detalle que se nos olvida de que estamos, el ciclo de vida, o sea, de lo tú naces, mueres, eso es normal, no vamos a estar aquí para siempre, o sea, todos los días vamos muriendo. Y yo creo que hay una amnesia, ¿qué se dice? Sí. Diaria que tenemos, que es como si fuéramos eternos. Nos creemos que somos como que eternos. Y la realidad es que el proceso de vida es que deberíamos ir preparándonos para la muerte, porque para eso es que vamos. Que no queremos la muerte. Obvio, nadie la quiere. Y que una muerte por tragedia es horrible. Uno quisiera una muerte que fuera por una vejez y que fuera algo... Sin dolor. Sin dolor. Vejez y sin dolor. Sí, vivió la vida y sí, todo. algo bien sweet, qué sé yo, ¿verdad? Pero muchas veces no es así, ¿verdad? Exacto. Entonces se nos olvida eso y entonces hasta cierta manera hay preguntas que nos hacemos que son válidas, pero una que él hizo que me tocó mucho fue como que si alguien que no, o sea, él decía, mira, el que no cree en Dios está hasta en una posición mejor que el que cree en Dios y cuando viene la tragedia piensa y cree que Dios es malo por haber permitido la tragedia. Porque el que no cree en Dios, pues no cree en Dios y ya. Y no atribuye atributos incorrectos a Dios. Pero el que cree en Dios y atribuye el medio de la tragedia, como ¿dónde está Dios? ¿Qué le pasó? ¿Se olvidó? Pues la esperanza, ¿verdad? Para nosotros que somos cristianos, pues se le fue completamente. Y en ese momento devastador, ¿a quién tú recurres? Porque no hay humano que en un momento de dolor te pueda sostener, o sea, te quedaste vacío ahí completo. Entonces, fíjate que la lógica, que es lo que tú estás hablando, uno tiene que como que reorganizarse mentalmente y cuestionarse qué realmente son los conceptos que uno tiene de Dios. Porque preguntárselo cuando no está la tragedia. Porque cuando viene la tragedia te va a venir todos esos revoluces. Esas son cosas que uno debería reflexionar. Porque la tragedia nos puede tocar en cualquier momento.
Y en la Biblia habla, en el capítulo 13 de Lucas y en el capítulo 9 de Juan, había como que una relación, algunos discípulos creían que había una relación entre la tragedia y la maldad de la persona. En Juan 9, el que nació ciego, ¿qué hiciste tú o qué hicieron los padres, tus padres, para que nacieras así? Ni fue los padres ni él, es para que la obra de Dios se manifieste en su vida, y ¿verdad? Y Jesús lo sanó. En el capítulo 13, la tragedia de unos celotes que fueron huyendo de los romanos al templo y allí los mataron de manera despiadada. Eran peores. Y dice, no son peores. Y luego ahí mismo en el capítulo 13, los que la torre de Siloé les cae en un accidente que ocurre, eran peores, no. Entonces Jesús concluye, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Dando a entender claramente que las tragedias ocurren a gente justificada por Dios y a gente que no es justificada por Dios, que eso no tiene que ver, o sea, a cualquiera, no tiene que ver que si creyente o no creyente, o si es malo o no es malo, le puede pasar a cualquiera, porque a veces ponemos, ¿verdad? Bueno, dice, pero si esta persona era bien buena y que es terrible, un bandido, no le pasa nada, que uno lo ha pensado, porque ¿verdad? A veces uno tiene personas cercanas que uno dice, Dios mío, ¿por qué le dio esta enfermedad terminal a esta persona y a esta otra que es un desperdicio de vida para uno? Sí, ¿por qué no le da, verdad? Pero realmente no es así, o sea, eso es en la lógica humana de nosotros hacemos esa suma y resta y hacemos es igual, pero en la suma y resta de la mente de Dios todo es tan diferente. Todo es tan diferente. Entonces, en lo que nos debemos apoyar, ¿verdad? Es en esos conceptos que son los correctos del carácter de Dios. Mira, Dios es bueno, independientemente de que hayan tragedias. Dios, su carácter es de bondad, es de amor. Dios es amor. Entonces, ahí yo me apoyo, aunque no pueda explicar cosas. Exacto. Eso fue lo de Job, lo que concluyó. Aunque me mate, yo voy a seguir confiando en él. Ahora, eso, ¿verdad? No lo dice aquí, pero cuando uno pasa momentos... No pica. Sí, por eso, horrible. Por eso es tan importante... Uno lo quisiera. Sí, por eso es tan importante uno preguntarse, ¿verdad? Y equiparse antes de que pase la tragedia. Yo digo que cada día es el día de tú ir preparándote para... o que venga la tragedia o el último día que vas a estar aquí en la tierra y vas a enfrentarte con Dios, obviamente, ¿verdad? Es prepararte qué son los conceptos que tú tienes de Dios, ¿verdad? Sí, una de las cosas que quiso Satanás inmediatamente en la caída fue, antes de la caída, socavar la bondad de Dios, porque Dios le ha dicho que, ¿verdad? Que ustedes no pueden comer del árbol de conocimiento, ustedes de conocimiento del bien y del mal, ustedes necesitan, o sea, comer ese árbol, o sea, Dios no es bueno. Él quiso socavar la bondad de Dios. Y son cosas que si uno no las dilucida antes, sí. Aunque me mates, sí. Tú eres bueno. Sí. Aunque me mates, no es que yo no. Job hizo esa resolución. Aunque me mates, Dios es bueno. Sí, y que la parte emocional, porque... No lo siento. Sí, la parte emocional te puede hacer una jugada medias locas, porque... Lo que uno sienta no depende, o sea, no es lo que va a determinar el concepto y el carácter de Dios. Exacto. Ni tampoco el carácter de Dios, de quién es Dios, quita la veracidad de lo que yo siento. O sea, yo puedo sentir algo horrible, puedo sentir que Dios está lejano, que se olvidó. Jesús lo sintió en la cruz. Sí, exacto. Padre, ¿por qué me has abandonado? Exacto. Pero eso no quitaba que fuera real ese sentimiento, ni tampoco quitaba que fuera real que Dios era bueno y era amoroso, no cambiaba eso tampoco. Las dos cosas eran ciertas. Así que las circunstancias no pueden hacerlo ni más ni menos de lo que Él es si realmente Él es el Ser Supremo. El segundo punto que Él trajo es que como somos finitos y caídos, nuestras mentes no pueden entender su mente ni sus caminos. Como dice Isaías, sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Tratar de descifrar a Dios, si pudiéramos descifrarlo en todo y rastrear todas sus movidas, pues no sería Dios. Como por eso es el famoso libro del Dr. Dawson, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay cosas que uno no va a tener explicación en esta tierra, pero como tú bien acabas de decir, es que mi confianza en Dios está en su carácter
y no en las circunstancias. Y hay cosas que yo, si yo fuera a Dios las haría diferente, pero qué bueno que yo no soy Dios. ¿Entiendes? O sea, siempre va a haber eso, porque entonces, pues, es así queremos asumir el rol de Dios. Y no podemos llegar, porque Él está en otro nivel. No siempre lo vamos a entender. Él no nos manda a entenderlo, nos manda a obedecerle. Y a bendecirle en todo tiempo. Y es difícil cuando el gas pela, cuando pasan cosas así. Yo no quiero, o sea, yo no apuesto a que yo no sea capaz de negarlo. Yo me creo capaz de negar a Dios. Yo no te digo a ti que si pasa una tragedia, a ti o a alguien bien cerca, a mis hijos, mis nietos, o sea, yo no quisiera pasar por eso. Es que no quiero, no me interesa. Sí. No me interesa pasar por eso. Pero la verdad es que hoy que estoy sobrio, tengo que decir que si pasara eso, la bondad de Dios no está sujeta a las circunstancias. Porque entonces, ¿qué clase de Dios sería Él? Vuélveme y repítemelo de nuevo el segundo punto. Como somos finitos y caídos, nuestras mentes no pueden entender la mente de Dios ni sus caminos. No lo vamos a entender. Sí, te dije que lo repitiera porque me vino una pregunta que era también del, ¿verdad? Del artículo y del podcast, que era básicamente, nosotros a veces queremos tener conclusiones de las cosas porque nuestro cerebro realmente siempre está buscando soluciones. Eso neurológicamente está comprobado que el cerebro lo que le gusta es buscar soluciones. Y no podemos coincidir como un Dios bueno permite tragedia. Eso como que esas dos cosas no caen, no machean. Es como agua y vinagre. No, agua y aceite, agua y vinagre, agua y aceite, no, eso no mezcla. Es como quiero que mezclen, pero es que no van a mezclar nunca, ¿entiendes? Entonces, hasta cierta manera, llega un punto donde nosotros tenemos que entender que van a venir muchas preguntas que nosotros nos vamos a hacer, y está bien llegar a la aceptación de que no voy a tener contestaciones. No voy a tener todas las respuestas aquí. No las voy a tener. Y está bien. Exacto. Y es válido que no las voy a tener y que puedo tener mis broncas con Dios en cuanto a eso. O sea, como que es válido yo cuestionármelas con Dios. O sea, eso es válido. Y no es pecado. No es pecado. El asunto es llegar a un punto de descanso, podemos tener esa, y muchas veces cuando uno analiza después las cosas, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Uno dice, caramba, mira, esto pasó y estuvo brutal, y me hubiese gustado que fuera diferente, pero a veces Dios no deja ver su propósito. Recuerdo, por ejemplo, cuando yo oraba por mi mamá, y yo recuerdo haber hecho una transacción, una negociación con Dios. No digo que Dios me hizo caso, pero porque Dios no funciona de esa manera, pero me escuchó la oración. Le dije, Señor, yo no quiero que mami viva 100 años y que se pierda. Y cuando cumplió 70 años, me acuerdo de tu expresión, parecía, que tú dijiste, parece una polla de 50 porque era bien elegante. Y de ahí, de los 70 años en adelante, le cogí una cirrosis y no bebía. Y me la destorció. Al punto que yo le llamé a aquella enfermedad maldita, porque la encamó, la tiró para atrás y duró 6 años. Pero cuando le faltaban 15 meses para morir, se dio cuenta de que se le estaba acabando la vida. Yo le había hablado un momento y le dejé de hablarle, me dedicaba a orar por ella por 29 años. Y esa maldita enfermedad fue el instrumento de Dios para que ella se salvara y pudiéramos enfrentar su muerte con esperanza. A veces vamos a entender, Dios nos va a permitir ese entendimiento, pero a veces no. Y trayendo ese punto que estás diciendo, tú oraste y la oración Dios te la contestó, aunque fue 29 años después. Pero hay veces que vamos a orar y Dios no va a contestar nuestras oraciones. Entonces la pregunta es, Dios tiene el poder, ¿verdad? Porque hay partes en la palabra que nos
nos anima a que oremos y que creamos, ¿no? ¿Verdad? Porque hay gente que tú puedes orar, pero si no crees, como que ora con fe, que Dios te está escuchando y que la oración del justo, Dios la escucha y la concede, ¿verdad? Hay versículos donde te afirman que tú ores y que tu oración va a ser concedida. Pero hay momentos que la oración, tú puedes orar con fe y todo, y va a parecer que Dios no te escucha. Entonces, ese momento tu cerebro y tu lógica racional, ve acá, que Dios no tiene el poder. Yo me he sentido querido con Dios en el hecho de que, por ejemplo, Dios escuchó mi oración de 22 años por mi hijo y 29 por mi mamá. Pero yo sé que ha habido gente de Dios mucho más comprometida con el Señor que yo, pero por mucho, y no tuvieron esa dicha. Es que yo era mejor que ellos, o ellos eran peor que yo, o es que Dios era malo. Pero también tú has tenido, y yo he tenido, familiares que hemos orado y han permanecido en sus caminos pecaminosos o malos. O de perversidad. De perversidad, esa es la palabra. O sea, hay oraciones que no van a ser contestadas. ¿Y eso cambia el carácter de Dios? No para nada. No lo cambia. O sea, y no tan solo que no cambia el carácter de Dios, o sea, Dios sigue teniendo el poder para yo orar en un momento de tragedia y Dios hacer un milagro en el momento de la tragedia y cambiarlo. O sea, en un momento que puede ser una tragedia y Dios hacer que no sea una tragedia. Como a veces tú y yo hemos hablado, diatre, mira este carro, iba a pasar y me aguantó un poquito más, pues me iba a llevar, ¿verdad? De cuántas cosas nos libra. Y otras situaciones que también pudiéramos hablar que tienen que ver con el cuidado físico de la vida de uno, ¿verdad? Pero eso, ha habido otras cosas que hemos orado y Dios no nos ha concedido la oración, y eso no quiere decir que Dios no tenga el poder para poder, es como que no me concedió la oración, pues no, era que no tenía el poder. No, Dios tenía el poder. O no tuvo el control de eso. No, simplemente, yo no te sé explicar por qué, pero eso, por alguna razón, no se me concedió como yo lo oré. Pero no voy a hacer un issues o tratar de hacer, que es lo que tratamos de hacer. Lógicamente, necesito saber el 1 más 1 para decirles igual a qué, para explicarlo. Y a veces no explique. A Dios no podemos explicarlo, a Dios hay que obedecerle y hay que confiar en Él. Sí, no explique. Y ahí es que está el descanso. No es fácil, pero es así. Porque Él es amoroso, el tercero, porque Él es amoroso, omnisciente, que todo lo conoce y todopoderoso. Su carácter le exige redimir todo lo que permite. Eso es bien importante entenderlo. Dios todo lo que permite lo redime, aunque uno no lo entienda en el momento, aunque uno no vea cómo lo va a redimir. Sigue Romanos 8:28 diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Claro, cuando alguien está pasando por una tragedia no es el momento de recitar ese versículo de la persona. Se va a cumplir, pero lo que hay que orar, acompañarlo, quedarse. Lo que hicieron los amigos de Job bien la primera semana, de estar con él calladito. Ese ministerio de compañía es lo que hay que hacer. Sí, no hablar. Acompañar. Quizás nunca comprenderemos esa redención en esta vida, lo que estabas hablando, pero un día conoceremos plenamente lo que hoy solo conocemos parcialmente, porque dice 1 Corintios 13:12 que hoy ahora vemos cara a cara, pero un día veremos de manera perfecta. Y ahí está, porque nuestro caminar es de fe. Dice que andamos por fe y no por vista, y no se nos puede olvidar eso. Si todo lo podemos descifrar, ¿verdad? Si fuera todo pitches and cream, como pasó con mi hijo, con mami, pero si fuera siempre así, pues entonces, hay veces que se te da así, pero a veces no se te da. Entonces Dios, cuando se te da, Dios es bueno, Dios está al control, y cuando no se te da, pues entonces no lo es. Es confiable cuando se te dan las cosas como tú quieres, te contesta a tu favor, y cuando no contesta a tu favor, dejó de ser confiable, dejó de ser bueno. Yo vuelvo al punto primario que hablamos, la realidad de lo que es la vida, el ciclo de vida normal, de que vas a tener momentos buenos. Hay gente que tiene momentos más buenos que malos, pero siempre nos vamos a topar
Y siempre va a llegar el momento que te vas a topar con la muerte, ¿entiendes? O sea, la vida tiene sus ciclos de cosas y tú tienes, esto es vida, o sea. Y es inevitable. Sí, o sea, es parte, los momentos buenos, momentos que son difíciles, son parte de la vida. Si a uno solo olvida lo que realmente es lo que es la vida, te desubicas totalmente. Y número 4, si permitimos que el sufrimiento nos aleje de Dios, nos alejamos de la fuente que necesitamos cuando más la necesitamos. Cuanto mayor es nuestro dolor, más necesitamos al gran médico. Por eso Asaf decía, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Lo que siempre nos va a hacer bien es acercarnos al Señor. Para el creyente, el Señor vive en nuestro corazón, no puede estar más cerca de nosotros de lo que está, pero nosotros podemos estar lejos de Él en cuanto a relación. Porque nos alejamos de Él, aunque Él vive, mora en nuestros corazones por su Espíritu Santo, nosotros podemos alejarnos de Él porque podemos molestarnos con Dios, que es válido, pero no permanecer en esa molestia, en ese enojo, ¿verdad? Esa reacción inmediata pues puede ser válido. Tavia Hunt es la esposa del director ejecutivo de los Kansas City Chiefs, que es uno de los equipos de fútbol que en los últimos años, ellos ganaron el primer Super Bowl, pero en los últimos años han ganado 3 de los 5 o 6. Y ella es una mujer de Dios y perdió a su primo joven. Y ella dijo eso, si tu corazón está roto, te aseguro que Dios está cerca y es tierno con tus heridas. Y sigue siendo digno, incluso cuando a tu alma le cuesta creerlo. Confiar no significa que haya superado el dolor, significa que se lo estás entregando al único que puede sentirlo con amor y restaurar lo perdido, porque no nos afligimos como los que no tienen esperanza. O sea, como tú decías, es válido que nos pique, es válido que tengamos nuestra molestia con el Señor, porque, o sea, ven acá, somos humanos. Los salmos eso ocurre, tú los ves, pero no de manera irreverente, pero es válido decir, Señor, ¿qué pasó? Yo esperaba esto, o sea, uno cae en tiempo, Dios te va llevando, pero Dios aguanta eso. No, la irreverencia, no estoy justificando la irreverencia, pero el boldness, el ser abierto, el ser transparente con Dios, Dios valida eso, y Dios honra eso, porque Dios ama la verdad en lo íntimo, ¿me entiendes? El tratar de fingir, no, Señor, me pica, me molesta. Bueno, cuando mami, me acuerdo, maldita, la enfermedad maldita. De momento, cuando veo lo que ocurre después, digo, ok, ahora entiendo. Pero como tú decías, a veces no vamos a entender. Sí, yo quería traer un punto para ir terminando de eso que estás trayendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, traer lo de tu mamá, que en un momento viste que era una maldita enfermedad, pero después le dijiste brutal, porque por esta enfermedad ella llegó a conocer a Dios. No era que tú deseabas que ella estuviera enferma, obviamente, para nada. Tú hubieses deseado Yo quería las dos cosas, que viviera 100 años y que tuviera ese encuentro con Cristo. Uh-huh. Y se lo planteé a Dios, le dije, no quiero que se pierda y viva 100 años. Uh-huh. Preferiría que si fuera mejor, que entonces que viva menos y que la salve. Y la verdad fue que Dios contestó. Sí, esa era en tu razonamiento. Fíjate, lo que quería traerle es que a veces hay dos cosas que son incompatibles, pero al mismo tiempo se pueden ver solamente cuando surge la tragedia. Por ejemplo, a la misma vez que vemos el dolor de la pérdida de seres humanos, la tristeza, ¿verdad? De que hay niños murieron, punto, el que ahí es la pérdida humana. Hubo pérdida así de lo material, pero aquí el punto fue la pérdida humana. Pero a la misma vez hubo rasgos y características humanas que sobresalieron porque hubo la tragedia. Estaba leyendo de dos muchachas mexicanas que eran camperas, que aunque el agua le estaba llegando por el pecho, ellas se quedaron con sus camperas y las buscaron el safety, ¿verdad? La seguridad de ellas hasta que fueron rescatadas.
Hubo un rescatista que rescató a 165 personas O sea, y eso de New Jersey. y estamos hablando de eso porque hubo una tragedia. Hubo otros que estaban metidos en una casa que estaba en el segundo piso, ya pensando meterse en el techo, y hubo unos vecinos que lo vieron y se detuvieron y los ayudaron a salir, ¿verdad? Que según, ¿verdad? Es triste la tragedia. También la tragedia resalta rasgos humanos que son cualidades que Dios pone en el humano, de poder desprenderte de esa área egoísta, porque somos egoístas por naturaleza. Esa área egoísta, desprenderte y poder pensar en el otro, aunque tu vida sea puesta en riesgo, implique que tú te mueras, o sea, que Ese director del campamento que murió tratando de salvar exacto. a las muchachas. Esas dos hermanas que mueren tomadas de la mano. Eso debe ser una cosa impresionante. Entonces, según vemos la tragedia que trae dolor, también podemos resaltar al mismo tiempo, ¿verdad? Cualidades que sobresalen cuando está este tipo de tragedia. Anyway, yo no quiero estar... No. Esto nos lleva a humildad. A mí esto me provoca humildad, agradecimiento, porque o sea, yo soy mejor que esta gente, al contrario. Wow, Señor. Y vuelvo a las palabras de Cristo en Lucas: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O sea, por tragedia o no tragedia, aquí el asunto es, y lo que queremos es que la gente que no conoce a Cristo pueda mirar y esto pueda servir para que, mira, yo no estoy preparado nadie está preparado para esto, pero el cristiano tiene una esperanza de que no es el fin. E independientemente tú creas en Dios o no creas en Dios, la muerte nos va a llegar, pero todavía no se... No está el que alguien diga, mira, descubrí esto que va, la fuente de la eternidad, de la juventud eterna, eso no está. O sea, el ciclo de vida vive y va a llegar un momento que vas a morir, sea por tragedia o no sea por tragedia, ¿verdad? El asunto va a ser dónde vas a pasar la eternidad. ¿Cómo tú vas a enfrentarte a ¿verdad? Nosotros que creemos en un creador, que tenemos que darle cuenta. Mi amor, esa va a ser la mayor tragedia, una eternidad sin Cristo. Esa es la mayor tragedia, porque esta gente que murió dice que el morir, el abandonar el cuerpo es estar presente, ausente del cuerpo es estar presente al Señor, y que el morir es ganancia. Duele, ya no están, pero están en la presencia de Dios si ya habían conocido a Cristo, pero el que muere sin Cristo, esa es la peor tragedia. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para morir a los 90, a los 100 o de manera repentina? Como hoy, que te dije que me encontré con unos hermanos de una iglesia, congregación, ¿verdad?, cerca de aquí de donde vivimos, que una familiar de la esposa del pastor tenía 36 años y estaba lo más bien y murió de manera repentina, con 36 años. Sí, no sabemos. O sea, tenemos la seguridad de la muerte, pero no sabemos cuándo es. El asunto es prepararse. Sí, así que, ¿verdad? La idea de traer este episodio triste, ¿verdad? Es reflexionar de dónde está Dios en nuestra vida. No hacernos tanto la pregunta de dónde está Dios en la tragedia, sino dónde yo tengo a Dios en mi vida, en medio de la tragedia que nos puede llegar en cualquier momento. Recuerdo, para cerrar mi parte, un versículo que está en Eclesiastés, no sé, 5:7, algo así, que dice que hay más sabiduría el día de luto que el día de fiesta, porque se aprende. Se reflexiona. Los días que la gente que muere y tú conoces siempre son días de reflexión. Siempre que yo me he enterado de alguien que yo conozco y es cercano, y más si fue una muerte repentina, siempre llega el momento de reflexión. Yo reflexiono, pienso, wow, espérate, me puede llegar a mí, y es un momento de reflexión. Y es bueno saber que uno está preparado. Y claro, aunque uno está preparado,
uno no quiere porque está esa cuestión humana de que uno quiere estar más tiempo con los suyos y que sí o qué, ¿verdad? Pero ya, en el caso mío hace 40 años, en el caso tuyo 30 y pico de años, dimos el paso más importante que puede dar un ser humano, que es arrepentirnos de nuestro pecado y estar con Cristo. O sea, el día que venga la tragedia o que nos vayamos de aquí, pues tenemos por lo menos esa confianza y esa seguridad. Eso es así. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Recuerda que si te gustó, dale like, compártelo y será hasta la próxima. Bye bye.